analizando los informes reportados del TREP en su primera versión al 83%, comparando estos con el segundo informe al 96%, podemos determinar lo siguiente. Les presento ahora el ABC del fraude electoral en Bolivia. ¿Qué pasó en el apagón del TREP? Basándonos en las bases de datos descargadas del órgano electoral, podemos ver lo siguiente. La cantidad de votos registrados en la primera etapa del TREP, que son 5.155.000, y los nuevos votos registrados en la segunda parte, es decir, los que se agregaron, fueron 732.000. ¿Cómo fue el porcentaje de votación entre los dos candidatos más votados en cada TREP? Como todos saben, en el primer TREP, Comunidad Ciudadana tenía el 37.8% y el MAS un 45.7%, lo que le daba una diferencia de 7.9% que no alcanzaba para ganar en primera vuelta. Luego, 24 horas después del famoso apagón, el nuevo TREP al 95.63% da un resultado de 36.7% a Comunidad Ciudadana y 46.8% al MAS, dándole una diferencia de 10.1%, manera tal que no existiría segunda vuelta. Lo raro es que vemos un cambio de tendencia del 2.2% mayor. Pero veamos cómo era la tendencia por cada etapa. En la primera etapa del TREP, al 83%, como ya vimos, había una diferencia de 7.9%. Si vemos el comportamiento de los nuevos votos registrados en el TREP al 95.63%, esto le daba 29% a Comunidad Ciudadana y 54.9% al MAS. Es decir, le daba una diferencia del 25.9% a favor del MAS. Muestra que la tendencia en nuevos votos registrados le daban 18% más de lo que daba en el primero, es decir, llegando a 25.9%. ¿En serio quieren que nos creamos eso? Pero ahora veamos, ¿de dónde vienen los votos en cada etapa del TREP? Si analizamos los votos registrados en el primer TREP al 83.8%, 4 millones eran rural, 4 millones eran urbano y 705.000 rural. En los nuevos votos registrados, tomando solo los nuevos, eran 563.000 urbanos y 147.000 rural. Ahora veamos esto en porcentaje. La distribución porcentual de los votos del primer TREP era 85.8 urbano y 14.16 rural. Si consideramos solo los nuevos votos registrados para llegar al TREP del 95, vemos que el 79% era urbano y solo el 20% rural. Esto quiere decir que el voto registrado después del apagón fue mayormente urbano, no como nos quisieron decir que estaban esperando los votos rurales o los votos del campo que le darían la victoria. Si analizamos quiénes fueron las ciudades y municipios, localidades que mayor voto registraron en la segunda parte del TREP, está en primer lugar Cochabamba, en segundo lugar El Alto, en tercer lugar Santa Cruz, Potosí, Tarija, La Paz. Un poco raro, ¿no?, que nos digan que el voto es rural. Entonces, si nos hablan del voto rural, ¿cuándo registraron los votos rurales en el TREP? Podemos ver que las localidades rurales que registraron en el TREP, 2.357 localidades se registraron en el primer TREP. En el segundo TREP ingresaron nuevas localidades, solo 313 localidades. Eso quiere decir que el total de localidades rurales que se registraron hasta el segundo TREP, el 88 ya estaba registrado en el primer TREP y solo el 11.7 registró en el segundo TREP.
Esto quiere decir que el voto rural ya estaba reportado al 88% en el primer reporte del TREP. Y aquí hay algo interesante, que hay localidades rurales que registraron en ambos reportes, es decir, una misma localidad, un recinto puede haber registrado en el primer TREP y otro recinto pudo haber registrado en el segundo TREP. Ahora, analicemos cómo reportaron los recintos, es decir, los colegios electorales. En el primer TREP, el primer reporte del TREP al 83, antes del apagón, habían registrado 3.084 recintos. En el segundo TREP habéis registrados 1.362 recintos electorales. Ahora, lo interesante acá es ver que de esos 1.362, solo 304, es decir, el 22%, eran recintos nuevos que no habían reportado antes. Y sin embargo, hay 1.508 recintos, es decir, colegios electorales, que reportan en el segundo informe del TREP que también ya habían reportado en el primer TREP. La pregunta es, si el recinto tuvo internet para reportar en el primer registro del TREP, ¿por qué vuelve a reportar en el segundo? ¿Y por qué son la mayoría de los registros? Aquí nos deja la duda de qué pasó con las actas de esas mesas que no estaban cerradas en estos recintos que ya debieron haber reportado, porque si reporta una mesa, el mismo operario que reporta la mesa 1 es el que reporta la mesa 2. ¿Por qué registró una mesa y no otra? ¿Y por qué la mayoría de los reportes más bien son de recintos que ya habían reportado? Da para dudar aquí qué pasó con esas actas que se reportaron después, siendo que ya había internet. Ahora, analicemos qué pasó en el voto exterior. Según los datos del órgano electoral, en el exterior, en el primer TREP se habían registrado 169.000 votos y en el segundo TREP 21.751 votos. La pregunta es, ¿por qué aparece este 11.39% más de votos en el exterior si los recintos electorales en el exterior normalmente están en usos horarios más adelantados, es decir, estaban en horarios más adelantados y cerraron antes que los recintos bolivianos y solo se vota en ciudades, no en el campo, es decir, que la posibilidad de que no hubiesen tenido internet es nula. Ahora veamos cómo fue el comportamiento de estos votos. En el primer registro del TREP, Comunidad Ciudadana tenía el 28.4% y el MAS el 58%, lo que le da una diferencia a favor del 30.1%. Pero si consideramos este 11%, estos 21.752 votos que se añadieron en el segundo TREP, vemos que solo le daba un 13.9% a Comunidad Ciudadana y 74.6% al MAS, lo que hacía que la diferencia se vaya al doble, de tener una diferencia de 30.1 a 60.7. ¿Es posible cambiar la tendencia al doble? Deja muchas dudas. Con esto podemos concluir que durante el famoso apagón del TREP pasaron cosas muy raras y coincidentemente todas, absolutamente todas, terminan favoreciendo al MAS. Espero que esta información les sirva, les dé fuerza para seguir en la lucha, que muy pronto vamos a tumbar a este intento de dictador. Saludos.